Buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio de Psicoloca, mi programa sobre psicología, del que hablo de las cosas de psicología, de lo que me apetezca hablar en ese momento. Sé que prometí cada 2 semanas aproximadamente, pero la semana pasada y la anterior han sido bastante intensas con otro tipo de podcast. Hablé de Warcraft, hablé de 3, así que he estado bastante ocupada en ese sentido. Sin embargo, ya tenía preparado mi guión, que esta vez va a ser un tema bastante denso el día de hoy, así que espero explicarlo lo mejor posible para que entendáis el por qué quiero hablar, en este caso de lo que quiero hablar. Y también quiero agradecer a todas aquellas personas que me pusisteis comentarios, sugerencias y feedback en el primer podcast de psicología. Creo que tuvo bastante buena aceptación para ser un tema que mucha gente ni le va ni le viene y por el cual mucha gente que me sigue sobre todo por videojuegos, le sonaba un poco raro, ¿no? Que yo hablase de este tema más de otro ámbito profesional. Entonces me sorprendió el feedback tan positivo y la buena aceptación. Y como digo, comentarios, me pusisteis, algunos de vosotros comentarios, me hicisteis sugerencias también en Twitter, las cuales creo que respondí todas las que me dijisteis. Y en particular también me pusisteis comentarios, uno en la web y otro en iVoox. El de la web es Héctor, que me pedía por un lado que hablase más de la patología, cosa que digo ya que va a ocurrir. No por nada, sino porque literalmente mi especialización va en términos de la patología. Yo tengo un máster en neuropsicología, con lo cual voy a hablar de eso. De hecho, quiero hablaros en particular de mi tesina, de lo que hice mi tesina, de lo que trabajé, de lo que defendí y de lo que me permitió pasar, ¿no? Aprobar, vamos a decirlo así, el máster. Más que nada porque lo trabajé durante meses, así que es un tema que me gustó mucho y que iba a decir que lo comprendí bastante bien, creo que lo comprendí bastante bien, pero obviamente cuando empiezas a buscar información sobre algo y te das cuenta, empiezas a buscar más y te das cuenta de que sabes muy poco y de que hay poca información o que es mucho más complejo de lo que tú esperabas, y ahí es como empezar a excavar y te das cuenta de que no sabías apenas nada, ¿no? Pues me pasó un poco de eso. Pero sí, el tema de mi tesina, por ejemplo, fue del bilingüismo con respecto a la neuropsicología, con lo cual ya hablaré de eso. Quiero hablar de lo que es la neuropsicología, quiero hablar de mi tesina, de lo que hablé y de por qué es importante y todas estas cosas. Y así que sí, hablaremos más de la patología, hablaré también de las distintas enfermedades que hay. Quiero también intentar buscarme un calendario, digamos así, general, en el que si hay algún día especial, por ejemplo, el día del cáncer, ¿no? Hablar en términos de psicología de lo que es el cáncer, cómo los psicólogos ayudan, no a tratar el cáncer, pero sí a lidiar con las consecuencias de este. Porque obviamente un psicólogo no te va a curar del cáncer, pero te puede ayudar a lidiar con con todo lo que rodea el cáncer, por ejemplo, ¿no? O la diabetes. Aunque parezca mentira, los psicólogos podemos ayudar a la gente con diabetes, debemos ayudar a la gente con diabetes porque, en fin, son una serie de circunstancias, especialmente con la diabetes tipo 2, en la que la gente, pues no hace caso a lo que dice el médico o no está preparada para el cambio de vida que supone tener diabetes y pierden piernas, se quedan ciegos o entran en coma por no... en fin, también podemos hablar del día del dolor o el día de Alzheimer. Quiero ver, como digo, ese tipo de calendario en el que, bueno, ya sabéis que hay un día de concienciación sobre el cáncer de mama, ¿no? Os digo el cáncer de mama porque es lo que más se llama la atención. Pero bueno, día de concienciación de tal enfermedad, del síndrome de Down. Y pues hablar de lo que es el síndrome de Down desde la perspectiva de psicología, cómo se trata o cómo se lidia, porque me han dicho que no tiene cura el síndrome de Down, pero se puede tratar, del cuál es nuestro papel como psicólogos dentro del tratamiento o de la ayuda hacia los síndromes de Down, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Así que sí, habrá más contenido, más charlas sobre la patología y quiero hacer ese calendario que lo tengo que hacer para así no perderme ningún día y tener claro y preparar de antemano el guión y así ya tenerlo listo para ese día, ¿no? Y luego también me pregunta algo curioso Héctor, que es mi opinión sobre el arte moderno, que él dice textualmente que lo puede hacer un chimpancé. Y esto es opinión personal, es como yo no puedo juzgar eso, es que me es imposible, no puedo. No solo porque el arte es algo subjetivo, con lo cual cada uno puede hacer lo que le dé la gana, sino porque yo no tengo o no siento que tenga ningún tipo de conocimiento o actitud para juzgar eso. Desde el punto de vista de un profesional. No tiene nada que ver. Psicología con arte no tiene nada que ver. Y además estoy estudiando, intentando aprender a dibujar y la verdad me estoy metiendo en un mundillo en el que ciertamente no tengo ni idea y yo puedo decir algo y ser completamente equivocado o totalmente equivocado. O sea, no puedo juzgarlo. Es algo que no puedo juzgar. Así que no. Puedo hacerlo un chimpancé o no, pero no puedo juzgarlo. Ahora, el otro comentario que me hicieron en iVoox, que es Pilar,
que agradezco mucho su comentario, aunque no puedo responderte en iVoox, no sé por qué no me da la opción de responderte, así que espero que escuches este podcast. Era su sugerencia de hablar de la educación, porque ella en particularmente le interesaba, ¿no? Y sí, ciertamente hay muchas cosas que hablar sobre la educación, como la psicología del desarrollo, la psicología del aprendizaje, la evolutiva, y todas estas cosas que seguro que muchos, si eres docente o trabajas en relación a la docencia, lo has tenido que estudiar. Yo quiero hablar de todo eso, por ejemplo, en el tema de, como he dicho antes, de mi tesina, del máster. Yo hablé del bilingüismo, y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver el bilingüismo con el aprendizaje? Pues sí, de hecho, en los estudios que he tenido que trabajar sobre el bilingüismo, hay incluso ciertos tipos de descubrimientos que pueden ayudar, por ejemplo, a los alumnos a aprender 2 idiomas. Y son determinadas características muy particulares que pueden ayudar a que un profesor de inglés mejore su forma de dar clases para que los niños aprendan mejor a un segundo idioma, o un tercero, o un cuarto. O, por ejemplo, también estudié o trabajé en términos de bilingüismo el tema del punto crítico a la hora de aprender un lenguaje nativo. Todas estas cosas, como digo, tienen relación con la educación, con el aprendizaje, porque está relacionado con ello y a su vez está relacionado con lo que yo trabajé, que es la neuropsicología y el bilingüismo. Sí que ya hablar de ello, pero sí quiero hablar de la educación, en especial sobre todo de algo que es muy importante porque no solo afecta a los niños, sino a todo el mundo en general. Digamos que son las leyes básicas de cualquier ser vivo. Y digo cualquier ser vivo porque no solo se estudia en los humanos, se estudia sobre todo en los animales. Y en la psicología del aprendizaje. El aprendizaje se utiliza mucho, experimentos con palomas, con ratas. De hecho, yo hice experimentos con ratas, experimentos con palomas, experimentos hasta con peces. Y por supuesto con chimpancés y todas estas cosas. Porque es algo inherente a estar vivo, el aprender cosas. Entonces, estas cosas quiero hablarla y ya de ahí vamos a ir introduciéndonos en ese mundillo de lo que es todo el tema de la educación. Pero sí quiero hablarlo y voy a hacerlo. El tema está, como digo, en ponerlo en el contexto de todo lo que hay que hablar de psicología en el podcast de psicología. Hay que empezar poquito a poco. Y por eso quiero empezar hoy con una introducción a la psicología llamada Historia de la Psicología parte 1, que serían los antecedentes y las influencias hacia o para la psicología. Es decir, no voy a hablar de la historia hoy, por lo menos. No voy a hablar de la historia de la psicología. No exactamente. Voy a hablar de los antecedentes que existían y las influencias para la psicología. Es decir, a la hora de crear, cuando comenzó la psicología, que ya la que lo comenzó, que se dice que es el padre de la psicología, etcétera, etcétera, que la verdad que tiene poquito tiempo de existencia, pues creo que tiene incluso menos años que Estados Unidos como existencia en sí, de disciplina, pero bueno, en fin, obviamente la psicología recibe muchas influencias de otras disciplinas, y eso es lo que quiero hablar. Y este es un tema que cuando personalmente yo lo tenía que estudiar en la carrera, me cansaba muchísimo, era muy cansino. Yo tuve una asignatura que se llama Historia de la Psicología en segundo de carrera, solamente un cuatrimestre, pero bueno, que me gustó en sí cuando hablaba de la historia de la psicología en general, pero nunca entendí el por qué tenía que estudiar los antecedentes y las influencias. Me molestaban profundamente porque era como que no tenía nada que ver. Y además, tuve esa asignatura en particular, pero en cada una de las asignaturas que yo tenía relacionada a lo mejor con una disciplina o un paradigma de la psicología, porque hay varios paradigmas dentro de la psicología, tenía que estudiar la historia de ese paradigma o cómo la influencia de por qué se formó ese paradigma. Por ejemplo, por qué se formó o cómo se formó el paradigma del psicoanálisis y qué importancia tuvo. Y la verdad es que yo llegué a un punto que estaba cansada, y no solo yo, sino todo el mundo, de que el primero o segundo tema prácticamente de cada asignatura era historia de ese tema, ¿no? Esa asignatura. Y debo decir que con el tiempo he empezado a apreciar la importancia de esto. Y es algo que realmente creo que no te das cuenta mientras lo estudias, porque quizás no tienes capacidad para darte cuenta de lo que realmente es importante o de lo relevante que es en la creación o en la consolidación de lo que después vas a estudiar o con lo que vas a trabajar después. Así que quiero primero hacer eso, quiero hablar de las antecedentes y las influencias, porque sé que en su momento, al menos para mí personalmente, me pareció un tostón. Pero hasta que no empecé yo a buscar cosas por mi cuenta, por interesarme yo es decir, porque nadie me obligaba a estudiarlo, trabajarlo, sino porque yo quería profundizar en ese tema, fue cuando empecé a darme cuenta de la importancia que era realmente eso, de cómo esto que existe ahora existe porque hay toda una serie de pensamientos detrás que se llevó a cabo durante mucho tiempo, que permitió que eso se existiera y formara. No era casualidad.
Ciertamente también es que no me gusta mucho eso de etiquetar de este paradigma es de tal manera, porque dentro de un mismo paradigma hay muchas variantes, pero el entender de dónde vienen o de dónde venimos nos ayuda mucho a comprender lo que somos y dónde podemos llegar. Y quizás nuestras limitaciones y nuestras características, ¿no? Y eso es lo que yo quería hacer. Mientras pasa un camión detrás de la casa. Ok. Y eso es lo que quería hablar. Quiero hablar de las antecedentes, de las tradiciones psicológicas más contemporáneas que hay actualmente. Y bueno, aquí tengo marcado la filosofía, no podía faltar. Hay muchísima tradición filosófica que ha ayudado a las reflexiones, ideas. Antes de la existencia de la psicología, la filosofía es lo que había. La filosofía reflexiona sobre todo. Pero en aquella época reflexionaba sobre todo sobre el ser humano. Porque era lo que somos seres humanos y por tanto vamos a reflexionar sobre nosotros mismos. Y luego ya de ahí reflexionamos sobre el resto. Y de hecho, hay tantas cosas que vienen de la filosofía que negar, como creo que hace Neil deGrasse Tyson, que la filosofía es importante en la ciencia actual, es pegarle un escopitajo a todos aquellos científicos actuales, pasados y futuros. O sea, me parece tan absurdo negar la importancia de la filosofía en la ciencia actual, incluso la filosofía actual, que es estúpido. Es literalmente, en fin, escupir boca arriba para que te caiga tu propio escupitajo en la cara, vaya, hablando así un poco malamente, ¿no? Pero sí, la filosofía ha tenido un gran impacto en la psicología, en general tiene un impacto en todas las ciencias, pero en la psicología, como digo, en particular, por el tema de que, hey, es que pensar sobre el ser humano, que ya de por sí es algo, ¿no?, un poco metacognitivo, ¿no?, pensar sobre ti mismo, pensar un humano pensando sobre ser humano. Pero es que la filosofía era así. Y vamos a ver un montón de distintos pensamientos o ideas a lo largo de la filosofía que existieron durante muchos siglos, que son los que han dado forma, con sus distintas variantes, a distintas cosas de psicología. Quiero hablar de lo que es la filosofía, es decir, por ejemplo, tengo anotado el dualismo, monismo, empirismo, racionalismo, asociacionismo, apriorismo y positivismo. Es otra vez de que estoy hablando de estas. Son distintas ramas, distintas formas de pensamiento de la filosofía, muchas de ellas contrarias, por ejemplo, dualismo y monismo. O eres dualista o eres monista, pero no puede ser de las dos, porque es imposible, ya que son contrarios opuestos, uno blanco y otro negro, y es así. Pero claro, luego dentro de cada uno pues está la ramita de cada uno, ¿no? Y se entiende que cuando empiezas a reflexionar sobre una serie de cosas, te das cuenta de que tiene muchas más ramificaciones, y eso es lo que se ve hasta hoy día. Que cuando empezaron a hablar de este tipo de cosas o elaborar este tipo de teorías sobre el ser humano, o pájaras mentales, como decían algunos de mi facultad, pájaras mentales, te das cuenta de que, oye, que es que esto puede valer todavía hoy día. De este tipo de pensamiento, estas ideas son las que dan forma después a teorías de la mente. De hecho, la propia teoría de la mente surgió como una cosa de estas de filosofía. En fin. También he apuntado la fisiología. Fisiología también da influencias para la psicología, en particular el mecanicismo, que seguro que lo habéis escuchado hablar, el hombre máquina y todas estas cosas, pues viene de ahí. También he anotado la física, en particular la óptica y la psicofísica. ¿Y por qué esto es importante? Por el tema de la percepción, el tema de la atención y la percepción y cómo percibimos las cosas. ¿Percibimos los objetos como realmente son o como nos lo parece que son? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Pues todas estas cosas vienen de la física, cuando la física y la óptica en particular empezaron a estudiar una serie de fenómenos que nos permitió darnos cuenta de que, hey, nuestros órganos están un poco limitados a la hora de ver algunos fenómenos, de entender algunos fenómenos como realmente son, porque nuestro cerebro los interpreta de una manera. Y creíamos que esa es la manera real, pero en realidad los datos nos dicen que no. Y tenemos datos que nos sugieren que la realidad que vemos a través de nuestros ojos, o escuchamos a través de nuestros oídos, no es la realidad que es. De números, vamos a decirlo así, porque nuestro cerebro los interpreta. Entonces ya de eso es la pregunta. Entonces, si nuestro cerebro interpreta de una manera, ¿es manipulación? ¿O es que falta información? ¿O cómo funciona? ¿Se pueden dar sesgos, errores, etcétera, etcétera? Y de ahí viene todo el tema de cómo percibe el ser humano el entorno y todas estas cosas que vamos a ver. Que de hecho es así como empieza la psicología, a través de la percepción. Y todo el tema de la psicología de la percepción y, en fin. Vais a ver ahora a lo que me refiero. Luego también anoté aquí un poco con interrogante, ¿no?, la religión y la medicina. No porque no hayan influido, que sí. El problema está en que la religión y la medicina, podríamos decir, por religión por un lado podían mezclarse con la filosofía, ya que muchas ideas de religión, en plan de lo que es la religión cristiana y tal, también se pueden explicar en función de la filosofía.
Y la medicina, que ya te he dicho, pues bueno, he hablado antes de la fisiología. La medicina se nutre de la fisiología y la fisiología de la medicina. Así que un poquito interrogantes porque es cierto que tienen influencias, que muchas veces la religión ha ayudado en muchas ocasiones a avanzar algunos casos o por lo menos a ver una nueva perspectiva, vamos a decirlo así, en psicología, pero que más o menos lo he puesto porque muchos hablan de ello, muchos manuales de la religión y la medicina son nombradas como influencias hacia la psicología, pero en mi opinión podíamos incluirlas mejor o podían estar incluidas dentro de la filosofía y la fisiología, ¿ok? Ese sería el resumen del capítulo. Fijaos lo que es el resumen. Ahora quiero entrar en el capítulo como tal, ¿vale? Esto va a ser denso. Esto es muy denso y muy complicado y ciertamente tiene tantas ramificaciones y es tan... que puede haber múltiples opciones, incluso me puedo hasta equivocar o haber tomado algo inexacto. Lo digo esto porque la filosofía, y lo digo despacito porque me estoy confundiendo filosofía con fisiología, la filosofía es compleja y tiene muchas ramas, ¿no? Entonces he intentado resumir las grandes influencias en lo más pequeño que pueda, hablar de los grandes autores, de los más relevantes y de los que probablemente os suenen en muchos casos. Y he notado un resumen muy breve de lo que la filosofía que decían de ellos, lo que ellos promulgaban como su idea de vida o idea de existencia o lo que fuera, para que intentéis entender por qué tiene relevancia en la psicología actual. Esto es muy complejo y perdonadme si no soy capaz de explicarme con claridad y entenderéis que si tenéis alguna duda o comentario o si veis que me he hecho un lío, por favor perdonadme. Pero si tenéis alguna duda o comentario, hacedla y yo intentaré responder lo más próximo posible. Dicho esto, filosofía. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje, mediante el uso de argumentos racionales. Esto no lo dice la Wiki, no me lo invento yo, lo dice la Wikipedia, que es la filosofía, ¿no? Estudio de variedad de problemas fundamentales para el ser humano, ¿no? Como la existencia del ser, porque existimos, cómo no existimos, el conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento, qué es el conocimiento, la verdad, qué es la verdad, existe una verdad verdadera, existe una verdad falsa, podemos adquirir la verdad, la moral y la ética, en el sentido de si está bien o no está bien hacer una cosa, es un constructo humano, qué es lo que significa o no, la belleza, que es lo que hablábamos antes con el comentario de Héctor, ¿no? La belleza. Eso se entiende como belleza, como arte, que es lo que no es, que los cánones de belleza, que se habla mucho de cómo han ido cambiando los cánones de belleza, como en los años 50 la gente que era un palo realmente no estaba bien vista, tenías que estar un poquito más rellenita y ahora se ve más que tienes que estar como un palo, ¿no? Etcétera, etcétera. La mente, cómo funciona la mente y el lenguaje, y cómo funciona el lenguaje. Esto en realidad está un poco conectado, mente y lenguaje, pero en fin. Y todo ello mediante el uso de argumentos racionales. No, es decir, mediante el uso de pensamiento. No puedes decir que crees en algo porque crees en algo, ya que entonces no es filosofía, sino es teología o religión, ¿ok? Sino sería mediante el uso de argumentos racionales. Ahora, vamos a empezar hablando de la filosofía desde el punto de vista de la psicología, como ya he dicho antes. De las cosas relacionadas con la psicología, de la variante de la filosofía, de las ideas que surgen de la filosofía que tienen influencias para la psicología, porque podemos hablar de muchas cosas que han dicho los filósofos, pero pues muchas de ellas no se aplican a la psicología, ¿no? Empezamos. Dualismo contra el monismo. Estas son dos variantes, como yo he dicho antes, blanco y negro. Son opuestos. No puede ser dualista y monista a la vez. Y ahora voy a explicar el porqué. Dualismo, los dualistas creen que las personas tienen mente y cuerpo. Son dos cosas. Tienen el cuerpo por un lado, que sería la cosa física, y la mente por otra, que sería algo más abstracto, ¿no? Los monismos, por el contrario, mono de uno, dualismo de dos. Mono dicen que el ser humano en realidad es una única realidad, que es un único ser. Y que está la única realidad es la que existe, la que hay, es una cosa. Entonces, como ya he dicho antes, o eres dualista, piensas que existe mente y cuerpo, o bien eres monista, piensas que existe solo una cosa y que está todo junto, ¿no? Los dualistas, los más conocidos, por ejemplo, son Platón. Platón, en su momento, sí, Platón, hablaba de los dos mundos, que sería, por un lado, el mundo inteligible, que el mundo de las ideas, de lo eterno, lo abstracto, lo ideal, mientras que es el mundo sensible, es el mundo de la materia, que es temporal, es corruptible, es el del cuerpo. Si os suena el tema de la caverna, ¿no? La caverna de Platón, si no, buscadla por ahí. Él lo que hablaba básicamente es que el alma que es ideal, es eterna, es lo abstracto, de lo puro, de lo
perfecto está encerrado en un cuerpo. Y el cuerpo es temporal, se corrompe, se pudre, se muere, mientras que el alma no lo es. Entonces él hablaba de que algo está encerrado dentro de algo, ¿no? De algo puro encerrado dentro de un cuerpo. Dualista, ¿no? Y Descartes también era dualista. Descartes también os suena, seguro. Y él hablaba en concreto del espíritu, que él llamaba res cogitans, contra la materia, que él llamaba res extensa. Y esta idea es la usada en la religión, de donde existe, digamos que de Descartes, ¿no? Se vino con la idea de tenemos un espíritu que existe dentro de nosotros y luego tenemos nuestro cuerpo. Entonces cuando morimos, nuestro espíritu se libera y se va a los cielos o al infierno, según como lo veáis, ¿no? Y sí, Descartes, ese que conocéis seguro por los dualismos cartesianos y todas estas cosas de las matemáticas que no gustan nada a mucha gente, pues Descartes también, dualista, en particular, como he dicho antes, espíritu y cuerpo, que es muy parecido a lo que decía Platón, de alma encerrado en un cuerpo, ¿no? Algo similar. Sin embargo, los monistas, los que decían que el ser humano es una única realidad, una única cosa, existen varios tipos de monismo, ¿no? En particular 3. Monismo materialista, monismo espiritualista y monismo intermedio. Esto aquí se ve que como es una línea con 3 puntos, ¿no? Hay un extremo, blanco y negro, y el medio que es gris. Pero vamos a decirlo así, el blanco es materialista, el negro es espiritualista y el de en medio es el intermedio. Para que entendáis un poco cómo se sitúan los 3, ¿no? El materialista dice que todo se reduce en última instancia a materia. Que todo lo que existe y todo lo que hay al final es materia. Y el que hablaba más de ello se llama Demócrito, en el que él decía que no existe la inmortalidad del alma. Es decir, contradecía, por ejemplo, a Platón. Decía, es que no existe la inmortalidad del alma, porque el alma no es algo ideal, es materia. Todo es materia, entonces todo es materia. Para bueno y para malo. Todo es materia, ¿no? Y esta idea lleva, en última instancia, a lo largo de los siglos, un poco al conductismo, que es un paradigma de psicología que existe, ¿no? Para que entendáis un poco cómo se traslada este monismo materialista, todo es materia, todo es una única cosa, y al final todo es materia, y se puede descomponer en materia, y se puede clasificar y se puede ver, porque al final si todo lo estás poniendo como materia, es que puedes clasificarlo y verlo, mejor o peor, pero puedes, vamos a decirlo así, cuantificarlo. Sin embargo, por otro lado está el monismo espiritualista. El espiritualista dice que todo lo real es mental. Que todo es la percepción de tu mente. Que todo lo que existe en realidad no existe como material, sino como percepción de tu mente. Que no existe la materia, sino existe tu percepción mental. Imaginaos como si fuera aquí un cerebro flotante, que no es ni eso, un humo, que en realidad piensas y que todo lo que ves es percepción, que es mental. Y el que más decía de esto es Berkeley, que llegó a decir que ser, lo que equivale a existir, es en realidad ser percibido. Si tú no percibes algo, no existe. Sí, es un poco raro. Lo que está diciendo básicamente es lo que se dice de si alguien ¿cómo era el no me acuerdo cómo era el dicho en general, ¿no? Pero era como si se cae un árbol del bosque y nadie lo escucha caer, ¿se ha caído realmente o a quién le importa? Vamos a decirlo así, ¿no? Como si nadie te está percibiendo, nadie te está viendo, nadie está dando cuenta de tu existencia, ¿existes de verdad? Y esto un poco se hablaba de ello en el tema del lenguaje, ¿no? De cuando se habla del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Siempre se ponía el ejemplo de que existen las cosas que nombramos. Y si no las nombramos, es que no existen. Ejemplo de ello. Los esquimales tienen no sé cuántas, 30 o 40 palabras distintas para la nieve, para distintos tipos de nieve. Mientras que yo veo una nieve y a lo mejor digo, esta nieve es sucia, esta nieve es blanda, esta nieve... Y a lo mejor tenemos solo 5 palabras para describir la nieve. Porque para nosotros la nieve no era una realidad preocupante ya que tenemos otro contexto en el que vivir, pero para los esquimales que viven ahí en zonas de nieve durante mucho tiempo, pues tener 30 palabras distintas para describir distintos tipos de nieve, pues sí era importante. Ahora, ¿eso quiere decir que para nosotros no existe la nieve? Es decir, yo como española voy allí y no sé nombrar distintos, no sé identificar ni nombrar. ¿Eso es que no existe o que no somos capaces de nombrarlo? Esa es una pregunta que está ahí para tal. Pero vamos, básicamente lo que decía Berkeley es que si algo existe es porque está siendo percibido. Si no se percibe es que no está existiendo. Ser es ser percibido. Existir equivale a
que alguien te perciba o que algo o que sea percibido, ¿ok? Un poco como lo opuesto de materialista. Materialista es existir porque es materia, el otro lado es no, solo existes cuando alguien te percibe, todo es mental. Y luego está el monismo intermedio, que es el niño pequeño que llora porque los padres se están divorciando, ¿no? Monismo intermedio. Dice, hay una única sustancia, que es Dios, de la que solo conocemos dos atributos, que es la extensión y el pensamiento. Hay una única sustancia, que es Dios, unitario, monismo, y la conocemos por dos atributos, que es la extensión y el pensamiento. Solo Dios en medio, y la conocemos por la extensión, que sería la forma materialista, y el pensamiento, que es nuestra percepción de ello. Es como una mezcla de los dos, pero al final formado solo en una única figura, sigue siendo monismo, porque habla de Dios. Y el que está centrado en esto es uno llamado Spinoza, que podemos decir que es religioso, obviamente, porque habla de la figura de Dios como tal. ¿Ok? Este es el monismo versus dualismo. Mente y cuerpo, dualismo, y un solo ser, una única cosa, monismo, ya sea Dios o el humano en general, ¿no? Hablando de otra rama de la filosofía, tenemos el empirismo versus el racionalismo, y esto se ha estudiado mucho, no solo porque se desarrolló durante la época de crecimiento bestial, no solo de la ciencia, sino de la filosofía y tal, en el siglo de oro, vamos a decirlo así, en Europa, sino porque tiene muchas implicaciones en términos de ciencias. Seguro, o sea, el empirismo y el racionalismo es fundamental entenderlo, cómo existen y qué es lo que dicen para entender muchas ciencias que existen hoy día. De ahí que Neil deGrasse Tyson me parece muy tonto que niegues que la filosofía es importante para la ciencia, pero bueno, en fin. Quiero darle ese pullita porque, bueno, me parece muy, 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 muy mal que un científico famoso, en este caso Neil deGrasse Tyson, se atreva a decir que la filosofía no vale para nada. O sea, me parece muy ignorante por su parte. En fin, tenemos el empirismo y el racionalismo. ¿Okay? Son opuestos. Como antes el dualismo y el monismo, esto es igual. O eres empirista o eres racionalista. No puede existir las dos cosas. ¿Okay? Empirismo. Habla del papel de la experiencia. La experiencia como percepción sensorial en la formación del conocimiento. Es decir, tú formas conocimiento en función de lo que tú percibes con tus sentidos. Y eso te da experiencia, ¿no? Podemos decirlo así, que es como aprender a tallar estatuas a base de lo que tú haces con tus sentidos y así formas tu conocimiento de cómo tallar estatuas. Ejemplo muy burdo, pero para que entendáis un poco cómo va el empirismo, ¿no? Y el racionalismo, lo que dice es el papel de la razón en cómo adquirir el conocimiento. Como veis, los dos se basan en cómo se forma el conocimiento. El empirismo dice, hey, esto es en función de lo sensorial, de lo que percibimos con nuestros sentidos, y el racionalismo dice, no. Nosotros formamos conocimiento en función de la razón. No necesitamos nuestros sentidos, sino necesitamos pensar. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que dicen filósofos muy conocidos, qué es lo que dicen de cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a empezar con el empirismo, que habla de la percepción sensorial a la hora de formar conocimiento. Es decir, de que tú necesitas utilizar tus sentidos para llegar a algún tipo de conocimiento, sea cual sea, ¿no? El primero de ellos, Francis Bacon. Seguro que suena, y no por la comida, pero si habéis estudiado cualquier tipo de historia de la filosofía o de la ciencia, Francis Bacon seguro que suena, ¿no? Y él decía que había que refutar las falacias o las nociones falsas de las personas y los modos convencionales de demostración de la verdad. Eso es lo que él añadió, es decir, la lógica deductiva. Y él diferenciaba entre el intelecto humano y la verdad. Es decir, él ponía que la verdad existe independientemente del humano, porque a veces el intelecto humano no podía llegar a alcanzarla, porque nuestra percepción, nuestros sentidos no lo permitían. Ponía la verdad de lo que es el conocimiento humano o lo que es el gran conocimiento humano fuera del alcance de los humanos como tales, porque nuestros sentidos no lo permitían, ¿no? Y decía que había que ver lo que es la verdad e intentar buscar la verdad refutando todo lo falso que había a través de la demostración de verdad, usando la lógica deductiva. Un poco como un detective, ¿no? Deduciendo cosas, se desechan las nociones falsas, lo que no es, hasta que se llega a lo que es, o la verdad verdadera. ¿Ok? Otro filósofo, que era empirista también, se llama Thomas Hobbes.
Y él decía que el pensamiento procede de los sentidos. Es decir, nosotros pensamos en función de lo que nos llegan de los sentidos. Si nosotros no tenemos el input de los sentidos, si nosotros no nos llegan cosas de fuera, no podemos pensar. No tenemos la capacidad de pensar, ¿no? Así que si nos llegan cosas de fuera, pensamos. Si no tenemos el input de los sentidos, no pensamos. El pensamiento existe porque existe el sentido, y el sentido o los sentidos van primero en esa escala, ¿no? De pensar. Primero van los sentidos y después va el pensamiento, ¿no? Hablaba de representaciones sensoriales o individuales asociadas en secuencias. Es como secuencia de 1, 2, 3, ¿no? En función de las sensaciones o de las representaciones de los sentidos, y de ahí ya pues el pensamiento. Otro empirista importante, también muy conocido, es John Locke. Y este creo que os va a sonar mucho porque además también habla mucho de está relacionado con el aprendizaje y con la religión. John Locke decía que el alma es una tabula rasa, es decir, es una tabla en blanco. Está totalmente en blanco. Y que todo debe aprenderse. Él decía que las ideas proceden de dos clases de percepción o experiencia: la externa y la interna. Él diferenciaba entre lo que venía de las sensaciones, que es lo externo, ¿no? De lo que veíamos, oíamos, degustábamos, olfateábamos, tocábamos. Eso son lo externo, lo que venía de fuera. Pero también decía que tenemos un tipo de percepción interna o experiencia interna que es la reflexión. Es decir, lo que nosotros reflexionábamos, lo que nosotros pensábamos, él lo llama como un tipo de sensación interna, un tipo de percepción interna. Lo ponía al mismo nivel de las percepciones externas, a lo que veíamos, oíamos, pero lo llamaba interno, lo llamaba reflexión, es algo interno. ¿De acuerdo? Y la segunda, que es la reflexión, siempre está sujeta a la primera. Él decía que nosotros recibíamos cosas de los sentidos, vistas, de lo que veíamos, oíamos, saboreábamos, etcétera, etcétera, y que luego pensábamos sobre ello, lo reflexionábamos. Es decir, tenía que venir primero la sensación, la sensación, y luego reflexionábamos sobre ello. Un poco como lo que decía Bacon, de que primero venían... lo que decía Hobbes, de que primero venían los sentidos y luego el pensamiento. Pero darle un poquito más como de nombre a los pensamientos, como diciéndoles, hey, se llama reflexión interna o experiencia interna, y también cuenta como experiencia, y también es válida. Porque muchos rechazaban al pensamiento como menos importante o como no importante en absoluto con respecto a los sentidos, a lo que se ve desde fuera. Mientras que aquí el señor Locke le da importancia, aunque como segunda cosa. Es como el segundo plato. Primer plato los sentidos, en segundo plato la reflexión interna, ¿ok? Y él diferenciaba también entre ideas simples versus las ideas compuestas. En el sentido de que las ideas simples son la cosa más básica y las ideas compuestas son asociaciones de ideas simples. Y esto es la clave. Las ideas simples, imaginaos que es lo que yo veo, ¿no? Veo un punto en el espacio y lo veo. Y eso lo estoy viendo en mi percepción. Entre mi cerebro yo lo reflexiono sobre ello. Y al reflexionar sobre ello soy capaz de dar una idea compuesta. Es decir, si veo un punto, yo soy capaz de reflexionar sobre ello y pensar que ese punto puede estar pues compuesto por más puntos por dentro. Vamos a decirlo así. Entonces, ideas compuestas están por debajo de las ideas simples, y las ideas simples son más importantes, igual que las sensaciones son más importantes que la reflexión interna. Pero todo cuenta, ¿no? Eso lo dijo John Locke. Y aquí hablaba de asociación de ideas simples, que luego vamos a ver después en el asociacionismo, lo que era el asociacionismo y todo lo que era importante, ¿no? Pensando un poco en el tema de ideas simples versus ideas compuestas como digo yo, como las partículas, ¿no? Existen partículas, electrones, protones, ¿no? Neutrones, que son ideas simples de todo, la materia está compuesta de ello. Y esas cosas simples, ideas simples, electrones, protones, neutrones, se juntan en distintas cantidades, en distintas maneras, para formar ideas compuestas. Los compuestos, las cosas como el agua, las cosas como el oxígeno y todas estas cosas con las que al final vivimos, ¿no? Un poco como ejemplo más raro o más simple que puedo contar, pero para que entendáis aquello de ideas simples versus ideas compuestas, ¿ok? Y por último, el último empirista
era David Hume, que también era muy conocido, ¿no? Y él decía que había de dos tipos de percepciones, es decir, dos tipos de cosas que nos llegaban por los sentidos. Uno son las impresiones, que eran fuertes y vivaces, es decir, algo que realmente nos llegaba así como fuerte y claro, es como una llamada de atención importante. Y luego estaban las ideas, que son débiles y resultados de las primeras. Esto recuerda mucho al tema de Platón, en el que decía que existía una cosa eterna, ¿no? Ideal, perfecto, y luego estaba lo que no era eterno, lo que venía de esa idea eterna, y él hablaba de patrones. En particular, Platón hablaba de patrones, ¿no? De cómo nosotros tenemos en la cabeza un ideal de caballo, de cómo un caballo tiene que tener 4 patas, una cola, una cabeza de una determinada manera, con 2 orejas, con un pelo de determinada forma. Pero luego, claro, hay distintos tipos de caballos. Puede tener un caballo moteado, más alto, más menos bajo, más chato, un caballo enano. Luego están los burros, las cebras, etcétera, etcétera, que son también equinos, pero no igual. Entonces era como el ideal de algo, era el patrón, sería una impresión fuerte, es decir, algo que se nos imprime en la cabeza de un caballo tiene que tener estas características, pero luego estaban las ideas de un caballo es diferente, puede ser un diferente uno de otro y hay distintos tipos de caballos. ¿Okay? Para dejar un poco así, para intentar explicarlo de la forma más sencilla, ¿no? Está muy ligado, como digo, a la idea de Platón. Si habéis leído de la caverna de Platón y lo que es la historia de Platón, entenderéis a qué me refiero. Si no, os lo recomiendo que lo veáis porque ciertamente de Platón vienen tantas cosas, tantas ideas filosóficas posteriores que es impresionante. O sea, es ciertamente impresionante como decía una compañera mía de clase, una pájara mental de alguien, así que un poco despectivo, ¿no? Al final ha proporcionado tantas reflexiones posteriores incluso importantes para la ciencia de hoy día, ¿no? Pero bueno, en fin. Estos son los empiristas. Como habéis visto, gente que le da mucha importancia a la percepción, a lo que se viene de fuera de nuestro cuerpo, a lo que es lo que existe desde fuera y lo que nosotros percibimos es lo importante, es lo que nos da la importancia con respecto a lo que es el conocimiento. Ahora vamos a ver el lado opuesto, a los racionalistas, a lo que dicen que en realidad lo que importa es la razón. Por eso se llaman racionalistas. Es decir, lo que importa es la reflexión sobre el conocimiento a la hora de adquirir conocimiento. Del racionalismo, a la hora de hablar de psicología y racionalismo, podemos hablar del cognitivismo, que es otro paradigma de la psicología, cognitivismo. Y sin embargo, esta idea del racionalismo fue rechazado por la psicodinámica y por los conductismos. Es decir, los conductismos, que son más empiristas, rechazaban todo tipo de mentalidad, de razón y mentalidad, sobre todo del tema de mental. Sin embargo, el cognitivismo es básicamente todo mental. Ya hablaré, cuando hable de los distintos paradigmas que existen, hablaré de ello en particular, ¿no? Pero para que entendáis. Racionalismo, el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Lo importante es la cabeza, la razón, la mente, el pensar. ¿Ok? Y aquí tenemos varios otros filósofos, algunos suenan, como por ejemplo René Descartes. Ya he hablado de él. René Descartes era dualista, él pensaba en la diferencia entre mente y cuerpo, ¿ok? Espíritu y materia en particular. Bueno, pues René Descartes dijo eso tan famoso del pienso, luego existo. Racionalista en el más puro sentido de la palabra. Literalmente, él decía, si yo estoy pensando, si tengo la capacidad racional, mi mente para pensar, es que estoy existiendo. Equivale el pensar a existir. ¿Ok? Podemos hablar después de eso de, oye, pero si las palomas no piensan, porque no tenemos forma de saber si piensan o no piensan, bueno, en fin, inteligentes como nosotros, o de darse cuenta de ellas mismas de si son inteligentes o no, es que no existen. Eso ya viene, podéis pelear todo lo que queráis, ¿no? Pero René Descartes fue el creador de lo que es la filosofía así de pienso, luego existo. Puro racionalista. ¿Ok? Otro importante es Baruch de Spinoza, que ya hemos hablado antes de él. Él era el monista que creía que Dios era la única sustancia que existía y que a través de él pues existen otras cosas, ¿no? Spinoza decía que el espíritu humano debe situarse en el conocimiento intelectual, que la única forma de alcanzar esa sustancia divina que era Dios es a través del conocimiento intelectual, de la razón. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que pensar. Era la forma que él decía. Para que luego digan que ser científico no está, es imposible de compaginar con ser religioso. Veis que en este caso no. De hecho, Spinoza lo tenía muy claro. Si tú quieres conocer a Dios y tú quieres llegar a lo que es la sustancia de Dios, lo que importa, lo que existe, el monista, ¿no? Lo que existe es ser una cosa.
tienes que pensar. A través del conocimiento intelectual. Es la única forma de llegar a Dios. Punto. Otro era... empiezan aquí a complicarse los nombres. Espero pronunciarlos medianamente bien para que entendáis quiénes son. Otro racionalista se llama Gottfried Wilhelm Leibniz. Y él decía que en la mente solo existen las ideas del mundo, llamadas, que él llamó mónadas, y distinguía entre verdades de razón y verdades de hecho. La verdad de razón era la importante y las verdades de hecho eran algo que, que se veía que existían, pero que en realidad no tenían sentido en función de la razón. Lo importante de este hombre, el señor Leibniz, es que él distinguió entre las ciencias naturales y las ciencias exactas. Y él hablaba de que todas las ideas son innatas, existen en nuestra cabeza. Otra vez, esto viene de Platón. Platón hablaba de que las ideas, los patrones básicos son ideales, son eternos, inmutables y existen porque existen. Y luego nosotros lo aprendemos un poco en la versión más fea, ¿no? Los patrones feos, a través de la sombra, del fuego, de la caverna y todas estas cosas, ¿no? Pues esto viene un poco de Platón, pero en sí, ¿no? Él decía eso de que se distinguía en ciencias naturales y ciencias exactas a través de la verdad de razón y la verdad de hecho. Y tenemos que agradecer a Leibniz todo el tema y el debate que hay en psicología sobre la psicología es ciencia de verdad o no. ¿Por qué? Hablar de ello ya en otro podcast, pero en fin, tema de la psicología, de si una ciencia como la psicología puede ser exacta o no exacta, porque no podemos ser exactos del tipo matemáticas, no podemos ser exactos del tipo de la física. Se intenta. Hay mucha gente que hace un gran esfuerzo por demostrar que la psicología es una ciencia como tal, ciencia con mayúsculas, pero es que no puede ser por la naturaleza de lo que es la psicología, no puede ser ciencia como tal. En fin, ya hablaré de ello un poco en el debate de ¿es la psicología una ciencia? Y de por qué mucha gente se ha pasado años y años rebatiendo una cosa u otra y hay una gran lucha encarnizada, los psicólogos en defenderse y las otras disciplinas en atacar a la psicología. Que no me parece bien ni mal, es como, ok, cada uno por su lado, ¿no? Quiere demostrar una cosa, lo cual quiero decir una cosa, mucha gente ha visto como esta guerra como una cosa negativa y yo lo veo, es negativa por cuanto que, wow, tanto odio una parte y otra, pero por otro lado ha servido mucho a la psicología para avanzar en muchas cosas. Y lo digo totalmente en serio, ¿no? El esfuerzo de mucha gente por demostrar que la psicología es una ciencia exacta, con lo cual ya digo que en mi opinión no es por la propia naturaleza de lo que es la psicología o lo que es el ser humano y el estudio del propio ser humano, pero el esfuerzo de mucha gente a la hora de intentar demostrar que la psicología es una ciencia exacta, ciencia como tal, ciencia, ha hecho muchos avances, ha hecho que mucha gente se ponga las pilas a la hora de demostrar, de hacer muchos avances. Y por supuesto muchos avances actuales, como en todo el tema de los resonancias y de los electrocardiogramas y todas estas cosas, han ayudado mucho a defenderse, entre comillas, de lo que decir, hey, la psicología es una ciencia y podemos demostrarlo, ¿no? Ya hablaré de ello, pero bueno, quería decir que Leibniz es podemos decir, el que empezó, ¿no? Lo que es la batalla de ¿esa es una ciencia de verdad o no? Perdona que te diga, esto no es una ciencia de verdad. Así que, pues empezó un poco todo con Leibniz. Así que ya sabéis, él es el culpable. Y otro racionalista es George Berkeley. También muy conocida, muy famosa. Y él decía que la materia no existe. Él decía que las cosas no existen sino en cuanto son conocidas. Y esto suena un poco a lo empirista, ¿no? De que solo existen, o sea, ser es ser percibido. No, perdón, a lo monista, que decía que nada existe como materia, sino que todo es mental. Esto es monismo espiritualista otra vez, ¿no? Todo lo que existe no existe en materia, sino que es mental y todo lo mental. Por lo tanto, si tú no lo percibes, si tú no reflexionas sobre ello, no lo piensas o no, no te das cuenta de su existencia, es que no existe, pues esto aplicado al conocimiento, a la obtención del conocimiento, es que si, según decía Berkeley, es que si no existen en cuanto a que nosotros pensamos sobre ella, reflexionamos, utilizamos nuestra razón, es que no existen. Para que veáis aquí las intrínculis de las distintas ramas de filosofía, el dualismo y monismo vienen o influyen en el empirismo y racionalismo y todo ello al final uno contra otro, en fin. Pero para que veáis, ¿no? Aquí hemos visto el empirismo y racionalismo.
Como son dos variantes distintas de ver el conocimiento humano, cómo se adquiere o cómo se llega al conocimiento humano. Seguimos avanzando, ¿no? Tenemos el apriorismo, que decía que las personas tienen un conocimiento previo, un conocimiento innato con el que se nace. Cada persona, cada bebé tiene una serie de conocimientos de la realidad y que se llegan a conclusiones de nuevos eventos. Es decir, según llegamos a aprender nuevas cosas en función de los eventos previos que existen, con los cuales nacemos a través de un proceso de deducción. Es decir, nacemos con una serie de ideas, con una serie de eventos innatos o conocimientos innatos, y los conocimientos que vamos adquiriendo conforme llega a nuestra experiencia, conforme nos hacemos viejos y más sabios, es cómo tomamos esos eventos innatos y los vamos construyendo en una serie de conclusiones a través de un proceso deductivo. De, hey, esta flor, sabemos que las flores tienen pincho, ¿no? Vamos a decirlo así, pues, si lo toca es que te pincha, algo así, ¿no? Sería una forma muy básica, ¿no? Y los filósofos, más bien psicólogos que están basados en esta idea son Jean Piaget y Noam Chomsky, que proponen nociones a priorísticas. Y esto me va a decir, ¿qué está hablando? Ok, vamos a relajar, ¿no? El apriorismo existe en la filosofía y decía que las personas tienen un conocimiento innato de la realidad y que después, conforme ellos crecen, se relacionan, tienen otros conocimientos a partir de esos básicos, ¿no? Y esto existe en la psicología actual y es muy importante. Así que, prestad oído. Los que ya he dicho antes, Jean Piaget y Noam Chomsky, por cierto, existe todavía, o sea, es un tipo que sigue vivo, espero que dure muchos años más, y es uno de los grandes filósofos y pensadores de nuestra época, así que si alguna vez tenéis una oportunidad de ir a alguna de sus charlas, hacedlo porque es literalmente un genio en vivo. Literalmente. No se le da suficiente crédito a todas las aportaciones que ha hecho a la psicología del pensamiento, a la psicología del lenguaje y a todas las reflexiones de filosofía. Noam Chomsky, wow, ¿ok? Lo que decían estas dos gente es que los bebés nacen con una serie de ideas básicas. Y luego, conforme se van desarrollando por etapas, lo que tenían de idea básica se va transformando en pensamiento cambiado, en evolución, ¿no? De hecho, estas ideas están importantes o son importantes, relevantes en la psicología evolutiva y en la psicología del desarrollo. En particular, por ejemplo, Chomsky hablaba de el lenguaje, de cómo todos los... casi grito, casi me como el micrófono aquí. En cómo todos los bebés nacen con la posibilidad, la capacidad de aprender un lenguaje. Todos. El tema es que esa capacidad tiene que practicarse, ¿no? Un bebé nace en un contexto de, pues, si un bebé nace en China, pues aprenderá chino, porque básicamente va a estar rodeado del lenguaje de chino. Sin embargo, ese mismo bebé, tú lo tienes en, qué sé yo, en Camboya y aprenderá el idioma que hablan los cambodianos, que no tengo ni idea de cuál es. Le he puesto un ejemplo más absurdo porque la verdad es que no tengo ni idea del idioma que hablan los cambodianos, ¿no? Por ejemplo, ese mismo bebé, en vez de nacer en China, nace en Brasil y hablará portugués brasileño. La capacidad del bebé de aprender un idioma es exactamente la misma. Todos los bebés tienen capacidad de aprender un idioma porque nacen con esa capacidad, es innata. El tema es, después se suceden distintos tipos de aprendizaje para aprender ese idioma. A eso es lo que se refería Chomsky y eso es lo que se basa el apriorismo, en el que tú naces con una capacidad innata, en este caso aprender un idioma, y luego, conforme tú estás en una serie de circunstancias, en una serie de contextos, pues aprenderás un idioma u otro. Y eso te será más fácil o más difícil para aprender otros idiomas, pero la capacidad innata estaba ahí, existe, ¿no? Y Piaget decía lo mismo, mientras pasa otro camión por mi espalda. Piaget decía lo mismo, pero en función del crecimiento y de un montón de otras cosas de la psicología evolutiva. Piaget es como el gran nombre, junto con Chomsky y Vygotsky, a la hora de hablar de la psicología evolutiva de los niños, ¿no? Piaget decía que todos los niños pasan por etapas que se deben cumplir, más o menos por un mismo periodo, ¿no? Por ejemplo, todos los niños, ¿no? Pues aprenden a hacer sus necesidades a una edad, a ir al baño cuando notan que tiene la vejiga llena, en vez de hacerse pipí encima de ellos o hacer caca, ¿no? Pues eso es lo que decía, tienen una serie de conocimientos que son innatos bueno, ellos hacen pipí, se hacen caca como no tienen que hacerlo, pero luego aprenden a contenerlo y a ver los contextos, lo que eso vale, ¿no? Y Piaget obviamente es mucho más extenso porque habla de muchas capacidades, de hecho hay una tabla y la tabla era horrible, me la tuve que aprender. Había una tabla de todos los conocimientos y de todas las actitudes y demás que tenían, vamos a decirlo así, como
milestones, ¿no? Etapas que tenían que pasar los niños, o más o menos la edad de media en la que pasan los niños esa etapa ahí, porque ayudaban mucho y ayudan mucho a detectar cuando un niño está por detrás del aprendizaje. Por ejemplo, un niño de 8 años no es normal que sea incapaz de contener sus esfínteres, por ejemplo. O un niño de 5 años debería tener ya nociones de lenguaje. Un niño de 5 años que no habla es un gran aviso para decir, hay algo malo en este niño. O sea, malo no, hay algo que no está bien en este niño. Hay que investigar si es que a lo mejor tiene problemas de audición. Por tanto, si no escucha, no es capaz de reproducir los sonidos que hay. O si tiene algún tipo de problema de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de clasificación por etapas que hizo Piaget hace le ayuda actualmente mucho, después de mucho refinamiento y de mucha discusión y tal, ayuda mucho a saber cuando un niño, por ejemplo, se ha quedado atrás o va por delante de lo que se espera dentro de su edad media. Ok. Y esto viene del apriorismo, de esta idea filosófica de que la gente nace con cosas innatas que luego, conforme van creciendo, van variando. Para que veáis. Siguiente que vamos a ver es el asociacionismo. Wow, me tengo que parar para decirlo bien porque va. La asociación es un mecanismo que explica cualquier actividad del ser humano. Eso dice la filosofía. La asociación es un mecanismo que explica que todo lo que haga es por asociación de otra cosa. Mediante un procedimiento de tipo asociativo. Es decir, si tú te estás rascando ahora mismo, es porque hay una asociación de cosas que explica todo lo que es cualquier actividad del ser humano, ¿no? Si tú yo qué sé, estás aquí tan tranquilo viendo la televisión y de repente te apetece comer Doritos, es porque hay un proceso de asociación que tú no eres consciente quizás de ello, por el que pues, te apetece poner Doritos. No estoy poniendo ejemplos muy burdos, pero para que entendáis un poco al que se refiere con la asociación. Y muchos filósofos previos son asociacionistas también. Muchos filósofos de los cuales ya he hablado antes, como Hobbes, Locke, Hume, Hartley, todos ya lo he nombrado en distintas maneras, son asociacionistas. Es decir, piensan que cualquier actividad que haga el ser humano está hecho por asociación, ya bien sea viendo lo que hacen los otros, viendo porque asociación de esto equivale a esto, y esto lleva a esto, y esto lleva a esto. Asociación de ideas. Y es muy importante para algunas, ¿cómo se dice? Para algunas paradigmas de psicología, en el término de, por ejemplo, asociación de ideas, seguro que lo habéis escuchado, cognitivismo, o por ejemplo en el psicoanálisis, cómo se asocian ideas y se llevan a extremos muy extraños, ¿ok? En el psicoanálisis, muy, muy extraños. Pero sí, la asociación de ideas seguro que os suena, pues viene de esta corriente de filosofía que, como ya he dicho antes, pues tiene mucha relevancia. Y el último lugar, creo que lo último en cuanto a la filosofía, es el positivismo. Que no es como, positivista, todo feliz. No exactamente, ¿ok? No. La positivista no se refiere a todo feliz, hey, todo happy, ¿no? Y está el positivismo y el negativismo. No exactamente, no solo eso. El positivismo solo se enfoca en hechos. Y se llama positivismo porque se enfoca en algo que existe, que hay. Y en sus leyes, es decir, se buscan hechos y en las leyes. No se buscan las causas o el principio de la sustancia. Lo que no se enuncia en hechos o leyes no existe y carece de sentido. Y aquí habla un poco, o ponía el ejemplo, ¿no?, en el libro que estaba leyendo, de los ateos. Los ateos dicen que Dios no existe porque, bueno, no se puede demostrar y, por lo tanto, como no se puede demostrar y no existe ley ni nada de eso que lo he hecho, carece de sentido hablar de Dios y, por lo tanto, no existe. Y, por tanto, los ateos son positivistas, por cuanto que necesitan algo positivo, necesitan una ley o un hecho que esté basado en esas leyes para decir que eso existe. Y mucha ciencia actual es positivista. Solo existe si puedes demostrarlo. Si no puedes demostrarlo, con una alta probabilidad es que no existe. Ese es el positivismo. No algo que sea todo como happy y todas esas cosas. No. Positivismo existe porque hay leyes que lo demuestren y hechos que lo demuestren. Si tú no tienes leyes y hechos que demuestren que algo existe, no existe. Ese es el positivismo. Como veis, no es todo happy. De hecho, el positivismo es una de las cosas por las que, como digo, a la psicología se le dice que no es una ciencia exacta. Porque tú no puedes decir, hey, esta persona tiene un sistema de pensamiento que le induce a ser ansiosa.
Tú dices, vale, demuéstramelo, dame una ley o un hecho que demuestre que esta persona tiene esa predisposición. Te dices como, es que no puede abrirle su cerebro y no tenemos tanta capacidad para entender cómo funciona su cerebro. Entonces, pues entonces no carece de sentido hablar de que eso sea cierto. Ok. Positivismo, ¿no? Y estas son, como digo, las principales corrientes o influencias de la filosofía a la psicología, ¿no? Hemos visto el dualismo versus el monismo, como hablaba de mente y cuerpo, o una sola cosa. De hecho, todavía se sigue hablando mucho del dualismo. El dualismo caló muy hondo, especialmente por la religión cristiana. Hablaba del espíritu que se va y del cuerpo, ¿no? De cómo tienes que pasar penurias en tu vida, tienes que pasarlo súper mal en la vida terrenal para luego, cuando mueras, el espíritu va al cielo, ¿no? Es como, ¿veis? Dualismo, espíritu y cuerpo. El monismo, una única cosa, un único ser. Luego hablamos del empirismo, de cómo todo tiene que venir por los sentidos. Para entenderlo, ¿no? Para ser conocimiento, todo tiene que venir por los sentidos, mientras que el racionalismo era como, no, hay que pensar sobre ello. Y con pensar es suficiente para saber lo que es, ¿no? El pienso, luego existo. Hemos visto el apriorismo, el asociacionismo y el positivismo. Esas son las principales influencias de la filosofía. Ahora vamos a ir... no, me he saltado aquí. Ok, wow. No le había dado vuelta a la página. Ok. Del positivismo tenemos también a Augusto Comte, que él decía que el término positivo equivale a lo real, lo útil, preciso, cierto, orgánico, relativo y comprensivo, y cómo el conocimiento pasa por 3 estados: lo teológico o preparatorio, lo metafísico o transitorio, y lo finalmente positivo y final y perfecto. Es decir, el conocimiento pasa por 3 estados, que es lo teórico, lo teológico, lo preparatorio de preparo algo, lo metafísico y transitorio, lo desarrollo, y finalmente lo que acaba siendo el final perfecto. Y su único principio es que, como te decía, que todo es relativo. No lo decía Einstein, sino que lo decía Comte. ¿Ok? Y otro positivista, John Stuart Mill, creó el utilitarismo dentro del positivismo de él. ¿Ok? Decía que la medición del valor de un conocimiento se produce por su capacidad para producir placer. La búsqueda del mayor bien o de la mayor felicidad para la mayor cantidad de gente posible, si es razonable. ¿Okay? El utilitarismo lo que dice es que las personas buscan el placer y evitan el dolor. Y esto no se puede demostrar. Lo cual yo discrepo. ¿Ok? Discrepo mucho. Porque yo todavía, ni quien me lo enseñó, ni mi mentor, vamos a decirlo así, en psicología, todavía ni él, ni yo, ni nadie que yo sepa, no hemos encontrado a nadie en una clínica que no pida ayuda para ser feliz. O sea, y esto para mí es una demostración de que la gente busca la felicidad. De las maneras más raras que puedes encontrar. De hecho, es uno de los grandes problemas que hay en psicología. Y esto ya es un poco experiencia personal, ¿no? Idea previa, ¿no? O sea, idea previa, ¿no? Experiencia personal, cosa mezclada ya un poco con esto, pero la gente siempre busca la felicidad. Aunque no siempre de la manera más sana o mejor para ellos mismos. Pero siempre busca ser feliz. Así que sí. El utilitarismo lo que dice es que las personas buscan el placer y evitan el dolor. Y no se puede demostrar. Yo discrepo, pero de lo que se puede demostrar, pero de lo otro sí estoy un poco de acuerdo en que las personas buscan no el placer, sino la felicidad. Y Mill decía que hay que buscar el mayor bien o la mayor felicidad para la mayor cantidad de gente posible si es necesario. Y esto es difícil cuando las personas viven en sociedad y es complicado, ¿no? Es muy complicado en muchos temas sociales y todas estas cosas. Pero bueno, esto decía John Stuart Mill, que era positivista, por cuanto a que buscaba las causas o principios de las leyes. Él se creó su propia ley, que era que los humanos buscaban placer y evitaban el dolor. Se la inventó, se la creó así. Y ya de ahí pues utilizaba esa ley para explicar un poco todo el comportamiento humano, aunque él no lo podía demostrar. Con lo cual positivista, pues esa parte de... se la saltaba un poco porque era en plan de... no lo puedo demostrar, pero esta es la ley. Y de aquí creo toda la teoría, ¿no? Pero bueno, en fin. El utilitarismo es importante porque se ve después, por ejemplo, en el cognitivismo o en la pirámide de Maslow, que seguro que también nos ha sonado en la creación de la famosa pirámide de Maslow, en las necesidades, ¿no? Pues también viene de esta parte, ¿no? Del utilitarismo y de la búsqueda de la felicidad. Ya hablaré de ello también, más adelante. También hablaré un poco de mis experiencias personales y de mis aprendizajes con el señor Bienvenido. Se llamaba así mi profesor, Bienvenido. No lo digo por malo, sino porque se llamaba así. Y bueno, ok.
todo esto de la filosofía. Ahora vamos a meternos con la fisiología. ¿Okay? Fisiología del cuerpo, de la biología, más decirlo así, ¿no? Y de la fisiología tenemos para la psicología la denominada filosofía mecanicista. Y es que decían que incluso las personas pueden ser comprendidas como máquinas y su comportamiento explicado conforme a las leyes de la mecánica y la hidráulica. Así que ya sabéis que eso está un poco como hidráulica, ¿en serio? Pero sí, decían que, bueno, las personas son como máquinas físicas y todo el comportamiento que tengamos los humanos se pueden explicar como si fuera una máquina. Y de esto, de esta idea tan extraña, de esta parte toda tan mecanicista, literalmente ver al ser humano como un robot, esta idea última acaba convirtiéndose o se acaba trasladando en la paradigma del conductismo en psicología, que existe actualmente. Así que, sí, el conductismo radical, el conductismo normal, ya hablaré de ello, porque conductismo, dentro del conductismo hay distintas ramas, ¿no? Pero sí, básicamente es entender a la persona o a los seres humanos como máquinas, y por tanto, como máquinas cualquiera que podéis ver, ¿no? Como, yo qué sé, un reloj. Un reloj tiene sus piezas. Las piezas están colocadas de una manera muy particular que les permite funcionar de una determinada manera. Pues exactamente pasa igual con los humanos, según esta filosofía. La filosofía mecanicista, que viene de la fisiología. Y es que, bueno, si entendemos a los humanos como una máquina, tienen que tener sus piezas, que están puestas de una determinada manera, para que funcionen de una determinada forma. Y por tanto, entendiendo esas piezas, entendiendo cómo están distribuidas, cómo están formadas, cómo funcionan unas con otras, podremos entender cualquier tipo de comportamiento humano. Eso es lo que decían básicamente, ¿no? Ejemplo de filósofo basado en esta filosofía de mecanicistas, René Descartes, otra vez este tipo, ya nos ha aparecido 3 veces, pues sí. Descartes decía que existía un punto de conexión entre el cuerpo y el alma humana en la glándula pineal. Literalmente, o sea, Descartes era este tipo que dijo que la mente y el cuerpo humano están separados, o sea, la mente y el cuerpo, sí, la mente y el cuerpo están separados por el espíritu y el cuerpo. Y él dijo que el punto de unión entre esas dos partes está situado en el cerebro, en una glándula llamada glándula pineal. Y vosotros me vais a decir, ¿eso existe de verdad? Sí, existe una glándula en el cerebro llamada glándula pineal, que si ponéis en internet, buscáis en Google, veis que en el cerebro está más o menos en el medio y es una glándula que está situada entre los 2 hemisferios, un poquito más abajo, un poco más abajo de los dos hemisferios. Y sí, él decía que la glándula pineal era el punto de conexión entre el alma y el cuerpo. Que si a alguien se le desconectaba o se destruía esa conexión, digamos, dejaba de estar conectados el alma y el cuerpo. Y que cuando moríamos se destruía la glándula pineal y por lo tanto el alma escapaba. Sí, en serio. Pajas mentales, como decía mi compañera de psicología. Pero voy a decir algo. ¿Por qué seleccionó la glándula pineal de entre todas las cosas que hay en el cerebro? Porque cuando se empezó a estudiar el cuerpo humano, en el cerebro se vieron que muchas estructuras estaban puestas a pares, ¿no? En los hemisferios, ¿no? Por ejemplo, dentro del cerebro tendríamos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, tenemos dentro del hemisferio los ventrículos, muchas estructuras están repetidas, ¿no? Por literalmente un espejo de la otra. Y se veía, sin embargo, que la glándula pineal era una cosa que estaba en el centro, que no, como con forma de almendra, por eso tiene ese nombre, glándula pineal, con forma como de almendrita pequeña, de pino, en medio. No estaba repetida, no había 2, solo había una, en medio. Entonces se pensó, René Descartes pues tuvo esa idea de que, bueno, el alma y el cuerpo estaban conectados en ese punto porque era la única estructura que ellos detectaron en aquel momento que no estaba repetida, que no tenía su correspondiente doble, ¿no? Que no estaba dividida en 2 o que no tenía 2 partes. Que no había parte izquierda o derecha, solo había una. Para que veáis, ¿no? Como que existen estas cosas situados para que veáis lo importante del contexto histórico a la hora de entender estas teorías, ¿no? Pero bueno, sí, René Descartes dijo que por tanto, el mecánico, ¿no? De que los humanos estaban conectados en ese punto. Luego tenemos a Julien Offray de la Métrie, o algo así, porque es francés, tiene toda la pinta de ser francés, así que espero no haber destrozado su nombre. Y él decía, el señor Julien, él fue el que introdujo la noción del hombre máquina. Un enfoque absolutamente materialista del hombre, la materia, el hombre como materia y absolutamente el hombre como máquina. Este fue el que introdujo ese nombre de el hombre es una máquina y la máquina, por tanto, como máquina podemos entenderla en todos los sentidos, ¿no? Luego tenemos a otro francés,
que espero no destrozar su nombre, Paul-Henri Thiry o algo así, que es el barón Dolbach, barón Dolbach. Que él decía que no existe libre albedrío, que las actividades humanas estaban determinadas por las leyes de la física y la única norma es amar el placer y temer al dolor. Que esto nos suena del utilitarismo que acabo de explicar. Lo que él decía era, hey, el hombre es una máquina, como ya hemos visto antes, el hombre es una máquina y por lo tanto como máquina no existe libre albedrío, porque todo está determinado por tus piezas y por tus componentes y por lo que estás formado y por lo que tal. Y tu programación, la programación entendida eso como software, es amar el placer y evitar el dolor y temer al dolor. Es decir, buscar el placer y evitar el dolor. Esa es tu programación y por lo tanto tu software es ese y tu hardware, que sería pues, tu cuerpo, lo que está formado, tus piezas, sería todo aquello tipo de comportamiento que te permita ejecutar ese software de buscar el placer y evitar el dolor. Eso es lo que decía el barón Dolbach. Y por último, otro tipo de los mecanicistas son George Santayana, que decía que la psicología se convierte en ciencia. Es decir, ya aquí empezamos con el debate o con la discusión de si la psicología es ciencia o no. Este hombre decía, la psicología solo es ciencia cuando persigue la base mecánica y material de cada suceso intelectual, buscando para cada impulso y emoción su fundamento fisiológico y mecánico. Es decir, este hombre decía, hey, la psicología no es una ciencia a menos que haga esto. A menos que de cada pensamiento y de cada impulso, emoción que tengamos, busquemos la base fisiológica y mecánica, el núcleo de todo ello, de lo que crea este impulso y emoción. Es decir, si yo siento un impulso de comerme un helado de chocolate, porque tengo calor y me encanta el chocolate, así que me apetece algo fresquito y chocolate, por ejemplo, ¿no? Si tengo este impulso, este hombre decía, Santayana decía, la psicología solo será ciencia cuando sea capaz de entender por qué tuviste este impulso. Cómo surgieron las neuronas, cómo se generaron en ese momento, qué tipo de proceso en el más puro y último momento de la física, las leyes de la física, de la biología, de la química, qué es lo que se trasladó con el tema de los neurotransmisores y las neuronas, cómo se transmitieron todos esos impulsos para explicar por qué tuviste ese pensamiento, ese impulso y esa emoción de querer un helado de chocolate. Literalmente llevar cada extremo, o sea, llevar al extremo de todo lo que se piensa, todo lo que se siente y todo lo que es ser humano a la base mecánica, física, según las leyes de la física, de la química, de todas las leyes de la naturaleza, el más puro estilo mecanicista. Y este fue Santayana. ¡Ay! Interesante, ¿verdad? El tema del hombre-máquina y todas estas cosas. Que como digo, de hecho, podéis entender, ¿y esto en serio la gente se lo cree y ha valido para algo? ¡Uy, pues sí! Pues sí. No sabéis la cantidad de teorías que existen. Como digo, también acabo de decir, ¿no?, el tema del debate de la psicología, si es ciencia o no, y cómo mucha gente intentaba luchar por la psicología como ciencia. De aquí viene, ¿no?, de todas estas ideas y todas estas soluciones de cómo conforme... Porque claro, la fisiología mecanicista empezó a tener más importancia cuando empezaron la revolución industrial y todo este tema de entender la máquina, ¿no? Como, si existían máquinas para hacer una alfombra, para tejer ropa, puede entenderse quizás que el humano está igual, ¿no? Quizás pueda ser programado para hacer determinados tipos de cosas. O puede entenderse como que estamos programados de por sí, si existimos programados para ello, ¿no? Y de ahí pues todo el tema de un montón de otras teorías, de las cuales incluso ahora voy a hablar un poquito de ellas, el tema de por ejemplo la atención y la percepción, o cómo funciona la memoria. De hecho se hablaba mucho de memoria a corto plazo, la equivalen o la explican un poco como si fuera la RAM de un ordenador y todas estas cosas, memoria de trabajo, o memoria a largo plazo, memoria a corto plazo y todas estas cosas, por ejemplo, tipo de teorías, tienen mucha base en la idea de que el hombre es una máquina. ¿Que pueden estar absolutamente desactualizadas? Pues sí, no te voy a negar. Pero esas ideas que ahora sirven para teorías mucho mejores de cómo es el comportamiento humano, para entender, vamos a decirlo así, como teorías más actuales de lo que es la psicología humana, vienen de todas estas ideas. Y estas ideas vienen de este pensamiento del hombre-máquina, por ejemplo, ¿no? Así que sí tiene mucha relevancia. Y finalmente voy a hablar de la física, de la aportación de la física a la psicología, que vais a ver que es importante. Especialmente no en el tema de la participación de los sentidos en el conocimiento de la vida humana, ¿no? Del estudio de cómo los sentidos funcionan para nosotros,
cómo somos humanos gracias a los sentidos, cómo llegan información a través de los sentidos. Los sentidos son importantes, ¿no? Especialmente el más importante de todo, que es la visión. Gracias a la óptica y al estudio y a la increíble mejora de la óptica, ¿no? De cómo se desarrolló la óptica como disciplina y cómo mejoraron todos los instrumentos relacionados con la óptica, con la visión, con todas las lentes, el estudio de la luz como física. La óptica, que es la física que estudia la luz y sus propiedades, todo ello es súper importante a la hora de entender la visión humana y cómo interpretamos la visión. Por ejemplo, de las cosas que se pueden extraer de todas estas influencias de la óptica es que percibimos el mundo a través de los sentidos. Totalmente cierto, ¿no? Es nuestra forma de comunicarnos con el resto. Un ciego de nacimiento tiene una serie de carencias, o no carencias, pero tiene una forma de percibir el mundo absolutamente diferente de una persona que ha visto y que ve toda su vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor para nosotros no tenemos desarrollado nuestro sentido del tacto tanto como lo es una persona ciega de nacimiento. Ni el oído. Y puede percibir una serie de olores, de sabores, de tacto, que una persona que ve no necesita. Una persona ciega no necesita ver porque no ha conocido esa realidad, pero tiene otra realidad que lo conforma. Entonces percibimos el mundo a través de los sentidos y la influencia de nuestra anatomía para conocer el mundo a través de los sentidos. Es decir, como ya he dicho antes, si una persona ciega de nacimiento que no es capaz de ver porque tiene, pues, lo que sea, ha desarrollado otro tipo de sentidos o de experiencias con sus sentidos que le ha permitido conocer el mundo de lo que es. Igual que una persona sorda, una persona que no es capaz de oír desde nacimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Una persona que es sorda de nacimiento, pues ha tenido una serie de realidad distinta que una persona que sí puede oír. Y hablaba también de los umbrales de sensación. Por ejemplo, se estudiaba mucho en la óptica y tal, a través de la óptica, de hasta qué punto somos capaces de percibir y cómo variamos. Es decir, los humanos, siempre se ha dicho, los humanos somos capaces de ver, ¿no? En términos de el espectro de luz visible desde tal punto hasta tal punto. Y sin embargo, el espectro de luz que hay es mucho más amplio, pero los humanos somos capaces de detectar ese fragmento. Y luego empezar, ¿y los perros? ¿Y los gatos? ¿Y qué es lo que es la ecolocalización? ¿Y cómo funciona? Y todas esas cosas, los umbrales de sensación, ya no solo para los humanos, sino incluso para los animales, ¿funcionan igual? ¿Cómo se pueden manipular? Incluso los humanos, voy a hablar más de ello porque mucha gente no lo piensa, pero ya no solo umbrales de sensación de oído, de qué es lo que nos parece ruidoso y qué es lo que no escuchamos, ¿no? Siempre los gatos son capaces de escuchar sonidos que nosotros no podemos. Bueno, sí. Ya no solo eso. Los olfatos también, ¿no? De los perros huelen tanto y los humanos no. Sí. Y también hablamos del tacto. Nosotros tenemos un tipo de sensación al tacto también. Y no solo de lo que somos capaces de percibir o lo que percibimos como doloroso, o que quema, o que está frío, sino también dentro de nuestra propia piel, y podéis hacer vosotros el experimento porque es bastante sencillo, cómo nosotros percibimos cuando nos pinchan con una aguja en determinadas zonas de nuestro cuerpo. A veces percibimos como un único pinchazo, cuando en realidad son dos. Y a veces, según la separación de las agujas, si nos ponen dos agujas muy juntas, en algunos puntos de nuestro cuerpo vamos a percibir como que nos pinchan una única vez, cuando en realidad nos están pinchando dos veces, con dos agujas distintas, pero muy juntas. Y mientras tanto, en otras zonas, esa misma separación de las dos agujas nos pinchan en otras zonas de nuestro cuerpo, detectamos como dos pinchazos. Y eso funcionó muy bien para saber cómo es la inervación de nuestro cuerpo. Y como digo, todo viene de la sensación, de los umbrales de lo que nuestro órgano táctil es capaz de detectar. Es decir, si me pinchan con dos agujas muy juntas en la pierna, voy a detectar como que es un único pinchazo. Sin embargo, si lo hacen en la palma de mi mano, voy a detectar que son dos. ¿Y esto por qué? Diréis. Pues porque eso se estudió que en la palma de nuestra mano tenemos mucho más terminaciones nerviosas y somos capaces de detectar muchas más cosas que en nuestro muslo. ¿Por qué? Porque los humanos no necesitamos que nuestro muslo sea tan preciso a la hora de detectar cosas, porque no tocamos las cosas con nuestro muslo, pero sí con nuestras manos. Todas estas cosas, como digo, son cosas que vienen de la física y que luego tienen sus aplicaciones a la hora de la psicología. Porque a la hora de sensación, saber hasta qué punto podemos escuchar o no, funciona en la psicología a la hora de ver cómo funcionan los sonidos y sobre todo la percepción de los sonidos, la percepción de la vista, de cómo vemos las cosas, cómo las percibimos, nuestra capacidad de atención a esa percepción. Por eso la atención y la percepción están tan ligadas, ¿no? Es muy interesante todas estas cosas, como digo, en su momento yo no le di la
importancia apropiada, no me parecieron tan relevantes, me parecieron un tostón en muchos casos. Era como, oh, Dios mío de mi vida, filosofía, los mecanicistas, como, ay, ¿en serio me va a estar enseñando de cómo el hombre es una máquina si ya he tenido una asignatura que me dice, que me ha dicho que eso no es importante? En fin, todas estas cosas me parecieron en su momento mal, pero luego cuando las buscas por ti mismo, te das cuenta de la relevancia que tienen a la hora de entender cosas que existen ahora mismo y teorías que existen ahora mismo en la psicología. Incluso la propia neuropsicología, de cómo teorías que existen ahora, de que se ven enfoques que vienen de estas ideas que vienen desde Platón, que existe ideas tan peregrinas. Dices, ¿en serio que vienen muchas ideas de Platón? De su idea de las cavernas, de su mundo ideal de la caverna y todas estas cosas. ¿Sí? Sí, te lo digo de verdad. Lo que pasa es que hasta que tú no lo estudias por ti mismo, hasta que tú no te interesas, porque una cosa es que te obligan a estudiar, estás estudiando, no estás aprendiendo. Y otra cosa, cuando tú aprendes y te interesas por ti mismo y dices, oye, pues esto tiene su aplicación aquí o allí. Y como veis, tiene mucha relevancia hoy día. Y tiene mucha importancia. La filosofía y las otras disciplinas tienen mucha importancia para la psicología. Y es importante conocerlas. Aunque sean esas influencias que ahora veis como raras, si seguramente, y todo va bien, y yo haga mucho más podcasts de psicología, voy a seguir hablando de esto, voy a seguir hablando de los paradigmas de la psicología, el conductismo, el psicoanálisis, el cognitivismo, todas estas cosas, y vais a entender que existen como tales, porque están basados en filosofías previas. Y seguro que cuando llevamos un montón más de programas, escucháis este programa otra vez de filosofía, en función después de todo lo que ya hayamos visto en el futuro de todas estas cosas, y vas a entender por qué es tan importante y por qué le doy tanta importancia y por qué realmente es bueno saberlo. No porque sí, sino porque realmente es importante conocerlo a la hora de querer avanzar un poco más en la disciplina. Y sobre todo de saber de dónde venimos es importante para saber dónde estamos y dónde queremos ir. Ok. Así que espero que os haya gustado y sobre todo espero que más o menos hayáis entendido esto. Ya no solo la importancia, porque creo que he sido muy insistente en serio de es importante esto, sé que es un coñazo, sobre todo cuando no tenéis ni idea y nos interesa, pero después os va a interesar y vais a entender que es muy importante. Es como el paso previo que todo el mundo se salta, pero al final, o que nadie quiere saber porque es muy pesado, pero luego al final es importante, pues igual. Espero que hayáis entendido un poco lo que he querido decir, que hayáis entendido a grosso modo lo que era cada una de las disciplinas de las que he hablado, cada una de las ideas filosóficas que he intentado transmitir, que entendáis un poco de la importancia y la influencia que ha tenido para la psicología y por qué era importante la influencia para la psicología. Y si tenéis alguna duda o pregunta, hacedla en los comentarios que yo intentaré responderla lo mejor que pueda. Si tenéis alguna sugerencia en cuanto a, oye, ¿por qué no has hablado de tal? O me parece relevante que quizás pues también lo hacéis. O si tenéis alguna sugerencia de contenido, como me han dicho antes, ¿no? De contenido futuro para los podcasts de psicología, también hacedla, porque hay mucho de lo que hablar y bueno, solo hemos empezado. Hay mucho de lo que hablar. Para el próximo podcast creo que voy a hablar, si todo va bien, de la historia de la psicología como tal. Es decir, historia de la disciplina de la psicología. Cómo surgió, quiénes fueron los principales creadores o fundadores de la psicología como tal, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Voy a intentar ir a grosso modo también, es decir, no voy a ir muy en específico de las distintas ramas de la psicología que han ido surgiendo a lo largo de los años, porque hay muchas. Y luego quiero hablar de ellas en particular una por una. Es decir, quiero hacer el próximo podcast de general, de, esta es la psicología, cómo surgió y por qué surgió y qué características tiene y cómo se fue desarrollando a lo largo de los años, principales contribuidores, principales detractores de la psicología como tal, cómo se ha ido asentando lo que es hoy día la disciplina que es en las que se estudia en las universidades y cómo, en función de dónde estudie, se estudia de una determinada manera y la influencia que eso tiene. Y luego ya me quiero centrar una por una en las distintas disciplinas que hay, porque hay muchas, y no me hablo de la psicología evolutiva y tal, sino me refiero a paradigmas de la psicología. Como he dicho antes, el conductismo, el cognitivismo, el psicoanálisis y alguna más que se me está olvidando, que existen hoy día, importantes para la psicología y para muchas otras disciplinas. ¿Okay? Espero veros en el próximo podcast y que os haya gustado. Así que nada, nos vemos no sé cuándo, pronto. Así que hasta la próxima.